Ok, bueno, muchísimas gracias a todas por estar acá, por estar presentes y pues gracias a aquellas quienes están viendo el video el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que puede ser recurrente en alguna de nosotras. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los pensamientos intrusivos. ¿Qué son los pensamientos intrusivos? Los pensamientos intrusivos o los pensamientos involuntarios pueden presentarse como ideas o, permítanme un momento para mover esto, como ideas, imágenes, recuerdos, acciones o impulsos que desencadenan sentimiento de angustia, ansiedad o vergüenza o culpa. Deseamos, son de manera totalmente involuntaria, realmente nosotros no tenemos un control en el momento en el que ellos llegan hacia nosotros, puede ser por medio de imágenes o por medio de ideas. Generalmente son pensamientos que para nosotros mismos son inclusive desagradables, que pueden en algunas personas, dependiendo de si tienen algún tipo de trastorno psicológico, pueden convertirse en obsesiones, pueden convertirse en molestia o también en preocupaciones. Además, pueden ser difíciles de manejar porque pues son cosas que no controlamos. Am, con respecto a los pensamientos intrusivos, existen tres tipos de pensamientos intrusivos. Están los pensamientos intrusivos agresivos, los cuales pueden implicar violentas obsesiones acerca de lastimar a otros o a sí mismos. Realmente para algunas personas puede ser un poco difícil tener este tipo de pensamientos porque generalmente las personas que presentan estos pensamientos intrusivos son personas que quizás están pasando por una situación de mucho estrés, de mucha ansiedad, o ya tienen ansiedad o ya tienen depresión. Generalmente los pensamientos intrusivos suelen darse a cabo después de algún tipo de conflicto, ya sea hacia uno mismo o hacia otra persona. Es como un ataque que nuestro inconsciente nos da y realmente es importante tener un manejo sobre él. Pues los pensamientos intrusivos es importante tener en cuenta que no son de nosotros, no es algo que nos califica, que nos cualifica, no forma parte de nuestra identidad. Los pensamientos intrusivos o los pensamientos involuntarios son totalmente normales y cualquier persona puede tenerlos. Lo ideal es saber manejarlos. Por otro lado, están los pensamientos intrusivos sexuales. Los pensamientos intrusivos sexuales se refieren a los deseos o fantasías eróticas, en especial si son prohibidas. Se refieren, como para dar un ejemplo, cuando quizás una persona está casada y tiene intenciones de tener relaciones sexuales con otra persona. Estos pueden ser pensamientos involuntarios que cualquier persona puede tener y que para algunas personas pueden generar inclusive más ansiedad de la que ya tienen si no lo saben manejar, si no lo saben controlar o si no saben qué hacer con ellos. Y por otro lado, por último, están los pensamientos intrusivos religiosos. Los pensamientos intrusivos religiosos están relacionados con las ideas que van en contra de los propios valores. Más que religiosos, llamémoslos valores, porque quizás van en contra de lo que nosotros creemos, van en contra de lo que de a lo que nosotros le damos valor en nuestras vidas, de lo que nosotros respetamos. Puede ser en el ámbito religioso, en el ámbito espiritual, en el ámbito familiar o en el ámbito político. Entonces, es muy importante con respecto a los pensamientos intrusivos tener bastante cuidado, pero también tener en cuenta que según Lee Baer, él es un psicólogo de mucho renombre en Estados Unidos, él menciona que la supresión de los pensamientos solo los hace más fuertes. ¿A qué se refiere a él con supresión? A esta idea de no querer pensar más, a esta idea de ignorar esos pensamientos, de aplazarlos y realmente de no manejarlos como tal. Entonces, el hecho de que tú ignores un pensamiento intrusivo que tú tienes
hace que más bien en el futuro ese pensamiento sea más fuerte en ti y en tu voluntad. Lee Baer también menciona que reconocer los malos pensamientos no significa que uno está verdaderamente mal. Es uno de los pasos para superarlos. Entonces, uno de los pasos para superar los pensamientos intrusivos que yo voy teniendo es aceptar que ese pensamiento es malo, que es un pensamiento que no me conviene, es aceptar que yo estoy teniendo ese pensamiento, es aceptar que es normal, que no es algo que me hace mal. El hecho de que yo esté pensando algo malo no significa que yo lo vaya a hacer. Por ende, es importante verlo de esa manera para quizás disminuir el impacto que vaya a tener en mi comportamiento. Por otro lado, los pensamientos intrusivos, para poder manejarlos, se debe, por lo menos, algo que se recomienda mucho es cuestionar ese pensamiento, ver si realmente ese pensamiento es algo que yo comparto, eh, pensar si realmente eso es algo con lo que yo estoy de acuerdo. Se menciona que hay que dar evidencia a favor o en contra del pensamiento que yo estoy teniendo, para de esa forma yo tener un nuevo pensamiento basado en la evidencia que estoy teniendo en momentos de mi vida. Entonces, en el momento en el que yo estoy teniendo un pensamiento intrusivo, lo primero que tengo que hacer es aceptarlo y luego de eso poner en práctica las estrategias de afrontamiento que les he brindado en clases anteriores, como por ejemplo la crítica al pensamiento, ¿verdad? También pausar nuestros pensamientos, ver realmente si son lógicos, si solamente salen de mi emoción, evaluar si realmente tienen un afecto positivo en mi vida, si realmente es algo que me sirve o no, si realmente es algo con lo que me siento cómodo o no. Recuerden que también los pensamientos intrusivos, si en algún momento los pensamientos intrusivos llegan a ser tan fuertes o tan intensos que realmente no tengo un control sobre ellos, por más que yo los acepte y por más que yo pues debata contra esos pensamientos, llega un punto en donde es importante comunicar. Es importante confiar en esa red de apoyo que yo voy esforzándome en tener día a día. Entonces, es aquí en donde también entra la comunicación asertiva, porque quizás, como les mencioné previamente, los pensamientos intrusivos de alguna manera pueden verse de una forma negativa de forma externa, porque como para ponerles un ejemplo, un pensamiento intrusivo agresivo puede ser que yo piense en, por ejemplo, tirarme de un puente, empujar a alguien por las escaleras. Ese tipo de cosas, hay veces que las personas lo piensan porque son cosas que vemos en películas, cosas que vemos en libros, cosas que quizás han estado normalizadas, pero que pues no forman parte realmente de nuestra comunidad. Entonces, si realmente llega un punto en donde ese pensamiento es muy frecuente y no tengo el poder para ello, tengo que saber comunicarlo. Tengo que saber comunicarlo de una manera en la que el receptor entienda que tampoco es culpa mía, que tampoco es algo que yo esté pensando en hacer en realidad, sino saber comunicar que es un pensamiento involuntario y saber comunicar que uno necesita ayuda para poder superar ese pensamiento intrusivo. Y en el momento en el que yo me exprese, en el momento en el que yo comparta lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando, va a ser más fácil para mí aceptarlo y va a ser más fácil el proceso de superar esos pensamientos intrusivos. Otras cosas que también se pueden hacer es plasmarlos, se pueden escribir los pensamientos que estoy teniendo y ver cuáles son los fallos de eso, qué es lo que no me gusta de ese pensamiento, ¿verdad? Entonces, no sé si tiene alguien alguna duda con respecto a los pensamientos intrusivos, si necesita algún consejo o algo así. En pocas palabras, los pensamientos intrusivos son los que nos hacen sentir de una manera incómoda o un estado de sentimiento fuerte. Es Puede ser correcto, es como lo que correcto. explicaba, ya sea en el Ajá. ámbito, ajá, en De los tres hecho, ámbitos.
Exacto, exacto. Puede ser de un pensamiento agresivo, puede ser un pensamiento sexual o puede ser un pensamiento de nuestros valores. Algo que les iba a mencionar, como para que quizás lo entiendan un poquito más, es que los pensamientos intrusivos, como les quizás dije al principio, es algo que puede darse a cabo después de algún tipo de conflicto, después de algún tipo de enfrentamiento, sobre todo los pensamientos intrusivos agresivos. Si yo soy una persona que tiene mucha ansiedad y tiene depresión y por los momentos no sé cómo manejar mis pensamientos intrusivos y tengo, por ejemplo, una discusión con mi pareja o tengo una discusión con algún familiar cercano, lo más probable es que en el momento en el que yo me encuentre solo o sola, lo más probable es que yo empiece a rumiar. Rumiar se le dice cuando uno empieza a pensar mucho y pensar y pensar y pensar y pensar y pensar sin que uno se dé cuenta y uno pierde como la capacidad de ponerle un paro, de ponerle un alto. Entonces, en el momento en el que empiezo a pensar tantas cosas, es muy probable que lleguen pensamientos intrusivos totalmente negativos con los que no voy a estar de acuerdo. Entonces, es importante que en ese momento se tomen a cabo las técnicas de afrontamiento, respirar profundo, meditar, hacer una detención del pensamiento, realmente estar en el presente en ese momento, sobre todo aquellas personas que quizás tienen problemas para estar solas. Entonces, como para que lo tengan presente, realmente sí, los pensamientos intrusivos son pensamientos generalmente negativos que pueden afectar aún más nuestro estado emocional. Por eso es tan importante saber qué son, aceptar que todo el mundo los tiene, que son totalmente normales y que hay maneras de controlarlos. Am, ay, He tenido esos casos y me hace bien orar, llorar y otras caminar sin horizonte. Exacto, es correcto. Por lo menos acá caminar es algo totalmente buenísimo, porque ahí estás como combinando la técnica de aplazamiento, de irlo como aceptando poco a poco y también un poco el ejercicio. Llorar también es muy importante. Siempre, bueno, quizás a algunas nos han dicho que no lloremos, que no lloremos por eso, que quizás no es tan importante, pero yo siempre digo que cuando uno quiere llorar, lo importante es sacarlo todo. Siempre es importante drenarse para ya uno estar más tranquilo consigo mismo, para uno estar más en calma consigo mismo. Además de que cuando uno llora, uno pone en práctica un tipo de respiración que sirve para controlar las hormonas del cuerpo, que fue la respiración que yo les había mencionado al principio de uno de los talleres, que son 2 inhalaciones y una exhalación, que es como eso siempre te va a calmar y eso uno lo hace automáticamente cuando llora. ¿Ok? Entonces, bueno, a continuación vamos a hacer una meditación que está relacionada con los pensamientos. De hecho, no sé si alguien tiene alguna consulta antes de iniciar la meditación. Ok, bueno, espero que todo haya quedado claro y bueno, vamos a abrir por acá el video de YouTube para iniciar con la meditación del día de hoy. Vamos a ver. Aquí y ahora. ¿Pueden escuchar el sonido? Hola, vamos a meditar. ¿Sí escuchan, muchachas? Ahora no, antes sí. Ok, ok. Vamos a ver Hola, otra vez. vamos a meditar. Sí, se Si tú eres escucha. como yo, Ok, entonces vives perfecto. dos vidas. Una aquí en el mundo real y otra más privada, al interior de tu cabeza. Este es el origen de todos tus problemas. No importa si el día es hermoso y el sol brilla, los pajarillos cantan, un solo recuerdo puede arruinarte toda la experiencia. Como una roca que cae en el estanque, altera toda su superficie. No te deja ver qué hay en el fondo. Aun si estás con tus amigos, riendo y pasando un buen rato, la promesa de su partida, esa añoranza futura, puede ensombrecer tu momento presente.
Entre más ondas alteran al estanque, más opaca es su superficie. Esa voz interna te habla todo el tiempo, te dice qué ver, qué ignorar y no te deja percibir la realidad. Como en un mar tempestuoso, solo se ven las olas y el fondo queda oculto por la superficie. Está bien, esa voz tiene su función en la vida cotidiana. En la antigüedad nos ayudaba a recordar tigres del pasado para evitar depredadores futuros. Hoy nos ayuda a atender las juntas, cumpleaños, pero entre más atención prestamos a nuestros pensamientos, menos atendemos al mundo real, aquí y ahora. Incluso al momento de meditar habrás notado que el principal obstáculo para poner la atención al momento presente es esta voz en tu cabeza. Tratas de mirar al fondo, pero esa voz sigue golpeando la superficie. Esa voz se convierte en diálogo, una onda se convierte en muchas y al final de la meditación ya no lograste ver al fondo de tu mente. Está bien, es normal, estamos acostumbrados a este estado mental, pero hay un modo de mirar más allá de la superficie. Lo primero que debemos hacer es aprender a observar y dejar ir. Cuando encontremos un pensamiento, tomar distancia, observar y dejar ir. El otro día meditaba aquí en mi casa, en la ciudad. Muchachas, disculpen, me acabo de dar cuenta de que a Zoom se le está acabando el tiempo. Entonces vamos a salirnos y volver a entrar. ¿Ok? Perfecto.